lo que se recomienda es que tengan un tiempo entre 5, máximo 5 años y de preferencia que sean menos de 3 años. Muy bien, entonces acá vamos a encontrar distintos tipos de buscadores. Nosotros también podemos hacer una búsqueda bibliográfica bastante acorde para un nivel universitario a través del Google académico, con ciertas palabras claves y otro tipo de vocablos, pero sobre todo utilizando o agregando esta parte del Google académico, ¿no? El cual ha mejorado mucho y también tiene revistas bastante interesantes, o sobre todo cuando queremos hacer búsqueda de literatura gris, ¿no? La literatura gris viene a ser aquellas revistas, trabajos de investigaciones que están indexados o anexados a revistas no tan importantes y que pudieran quedarse por ahí en el tintero, ¿no? Digamos, locales, las que están en Cielo, a veces es muy difícil, estas no ingresan a PubMed o Medline, o en Scopus tampoco los voy a encontrar, entonces si hago la búsqueda a través de Google Académico, pudiera tener cierta información sobre todo de tipo local a veces. Lo que respecta a la búsqueda bibliográfica avanzada, como ya habíamos tocado con sus compañeros, es muy similar a lo que realizábamos cuando nosotros vamos a la biblioteca de su universidad o cuando íbamos a la Biblioteca Nacional y queríamos encontrar una revisión sobre un tema específico, ¿no? Entonces nosotros lo que hacíamos al llegar a estas bibliotecas en físico, nos acercamos a la parte de recepción y ahí vamos a tener al bibliotecólogo. El bibliotecólogo nos preguntaba sobre qué tema queríamos nosotros hacer nuestra investigación, digamos, historia del Perú. Él empezaba a buscar en sus afiches, en esta biblioteca inmensa que él tenía, los libros de historia del Perú. Nos preguntaba qué tema, y de repente por ahí nosotros queríamos el combate de Angamos, y él buscaba dentro de sus fichas cómo anexar este tipo de palabras. Y luego ya iba a tener ciertos libros y ciertos temas o ciertas páginas incluso en el cual pudiera yo encontrar una cierta información sobre el combate de Angamos frente al tópico de historia del Perú. Eso en la actualidad, con la cantidad de información que va surgiendo y saliendo, es casi improbable, ¿no? Porque yo tendría que tener miles de suscripciones a miles de revistas para yo poder tener la mayoría de estas investigaciones y las más actualizadas, ¿no? Cuando ustedes compran un libro, recordemos que estos libros, para hacerse, más o menos recopilan la información de 3 a 5 años anteriores, ¿no? Entonces, obviamente que si yo hago una búsqueda bibliográfica avanzada de un cierto tema, probablemente encuentre mucha mayor información, más actualizada, que si yo busco la última edición de un cierto libro, digamos, el Harrison, ¿no? Entonces, estos buscadores, ¿no? A través de bases de datos digitales, me sirven mucho para yo tener información actualizada y con ello yo tomar decisiones adecuadas. Entonces podemos hacer un ejemplo muy similar o comparar las bibliotecas antiguas, esta estructura física de su universidad, con lo que se conoce como una base de datos. Hay muchas bases de datos, una de ellas es Medline, otra base de datos grande puede ser Embase, otra base de datos puede ser Scopus, ¿no? Entre otras. ¿Cómo yo hago la búsqueda bibliográfica dentro de esta estructura física que se conoce como base de datos, lo que antes nosotros veíamos como una biblioteca? Entonces, para ello, como les dije, en la biblioteca íbamos a tener una persona, el bibliotecólogo. Para estas bases de datos, ya no vamos a tener una persona en físico, sino lo que yo voy a tener es un metabuscador. Entonces, si queremos hacer el ejemplo para la base de datos, digamos para la biblioteca llamada Medline, lo que yo voy a usar es un metabuscador, un bibliotecólogo, pero que no va a ser una persona en física, sino acá se va a llamar PubMed. Entonces, PubMed viene a ser el bibliotecólogo de la biblioteca llamada Medline, ¿no? PubMed va a ser la persona, digámoslo así, que me ayude a encontrar el tema, el tópico que yo quiera investigar dentro de esta gran base de datos, dentro de esta gran biblioteca que se llama Medline. ¿Ok? Hasta acá, chicos, esto del ejemplo de PubMed, de lo que funciona o de lo que sirve PubMed como un metabuscador, y lo que es Medline, un repositorio, una base de datos, ¿está claro? ¿Hasta acá tienen alguna duda, pregunta? Tanto los chicos que vinieron la clase pasada como los nuevos. Está todo claro, doctor.
Sí, doctor, está todo Ok, claro. perfecto. Muy bien, listo. Entonces continuemos. ¿Cómo yo voy a poder utilizar estos buscadores? Como les digo, antes los bibliotecólogos lo que hacían es llenaban unas fichas bastante extensas, ¿no? Y a estas fichas extensas le ponían algunas palabras claves, ¿no? Para que mediante operadores booleanos, que es lo que ustedes han utilizado cuando realizaron lógica, de repente en el colegio, en aritmética, o en la pre, los que han estado, o de repente en primeros años de medicina, en ciencias básicas, si es que han llevado matemáticas, teníamos los operadores booleanos, ¿no? Cuando hacíamos conjuntos y demás, que podría ser el if, podría ser el o podía ser la negación. Entonces, a través de estos operadores booleanos, el bibliotecólogo lo que hacía era juntar dos fichas para poder hacer su búsqueda y poder tener un cierto libro en ciertas páginas sobre cierto tema. Nosotros, a través de la búsqueda bibliográfica avanzada, vamos a tratar de replicar lo mismo. Pero, como en este caso nosotros vamos a utilizar el metabuscador PubMed, que es del Instituto Nacional de Salud, digamos, de Estados Unidos, ¿no? Lo que vamos a utilizar son palabras netamente en inglés. Pero, obviamente, nosotros no conocemos todas las palabras del inglés médico. Nosotros muchas de estas vamos a partir de una idea en castellano. Entonces, nos vamos a empezar todo este proceso a través del uso del DEX. El DEX, como ya les mencioné, viene a ser el descriptor en ciencias de salud. ¿Para qué me va a servir? Para tratar de identificar palabras clave, temas o tópicos importantes que yo pueda definirlos o representarlos para hacer mi búsqueda bibliográfica. ¿Ok? ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué utilizamos una palabra clave? Ustedes habrán escuchado cuando va una mamá a una consulta, por ejemplo, del tema respiratorio, te dice, doctor, a mi hijito le dijeron de chiquito que tenía principios de asma. No, viene otra mamá y te dice, doctor, a mi hijito le han dicho que tenía bronquitis asmatiforme. Viene otra y te dice, no, doctor, a mí me han dicho que tiene hiperreactividad bronquial. No, a mí me han dicho que tiene SOBA, ¿no? Síndrome obstructivo bronquial agudo. Otros no, tiene sibilantes recurrentes. Obviamente, todas estas palabras que yo pueda utilizarlas de formas diferentes, deberíamos de tener un término en común que englobe a todas ellas. Porque si yo no tengo este término en común, no puedo realizar trabajos de investigación y mi búsqueda bibliográfica vamos a perder datos. Entonces es por ello que nosotros siempre al hacer la búsqueda bibliográfica avanzada o cuando también elijamos hacer un artículo de investigación, nos piden palabras claves, pero no son palabras claves que a mí se me ocurran, son palabras claves que estén en los descriptores de ciencias en salud. Y digamos, vamos a buscar sobre asma, ¿no? Entonces, yo pienso que el término correcto de asma es hiperreactividad bronquial. A ver, vamos a buscar lo que nos sale. Vamos a ver qué sale. Y acá nos sale un término, ¿no? Si yo quiero usar el término de hiperreactividad bronquial, en inglés tendría que ser como bronchial hyperreactive sería, ¿no? Entonces ese sería el término en inglés, ¿ok? Vamos a poner ahora, digamos, como bronquitis, bronquitis asmatiforme, vamos a ver qué nos sale. Por ejemplo, ese término en los descriptores de ciencias de salud no existe. Entonces es lógico que a una persona nadie le va a dar ese tipo de diagnóstico. Y si yo hago un trabajo de investigación, tampoco podría ponerlo como palabra clave, porque no existe ese término, digamos que en la literatura médica. ¿Ok? Vamos a poner a ver SOBA, que es síndrome de obstrucción bronquial. Tampoco existe, ¿no? Entonces ahora vamos a poner el término asma, ¿no? Y cuando yo pongo la palabra asma, me sale un término, digamos, alternativo, que también puede ser asma bronquial, algo redundante, porque se sabe que el asma tiene que ser del bronquio, pero aquí en el DEX, una vez que yo ya encontré mi descriptor en castellano, lo que voy a hacer es aprender o saber cuál es el descriptor en inglés. ¿Ok? Para eso me va a servir el DEX, para tratar de encontrar el término correcto, el keyword, la palabra clave en castellano, pero también una palabra o un término en inglés. ¿Ok?
Miren todas las opciones que pueden hacer: asma inducida por aspirinas, disnea paroxística también se puede llamar, que es un asma cardíaca, asma inducida por ejercicio, ¿no? También podemos tener hierba del asma, la lobelia, miles de términos, ¿no? Acá están los corticoides inhalados, antiasmáticos, pero dependiendo de la investigación que yo quiera realizar, voy a elegir un cierto tema. Yo quiero, como les menciono, del DEX, extraer este término, el término en inglés. Porque recuerden, mi búsqueda bibliográfica avanzada, ¿dónde la voy a realizar? En PubMed. Y PubMed está en inglés. Y PubMed trabaja con ciertas palabras clave. ¿Dónde puedo encontrar las palabras claves de PubMed? En el MESH. El MESH es, digamos, el lugar donde yo voy a encontrar las palabras claves para hacer mi búsqueda bibliográfica en PubMed. Yo ya tengo el término en inglés, entonces lo copiamos acá. El término de asma en inglés es asma, ¿no? Vamos a darle buscar y tenemos las opciones. Hay varios tipos de opciones para el término de asma, ¿no? Asma ocupacional, o sea, asociado al trabajo, inducido por aspirina, inducido por el ejercicio. En este caso yo solo quiero asma, entonces puedo seleccionar el primero, le damos acá agregar y le damos buscar. Aquí miren, esto es importante, me da el término, entre comillas, y en corchetes el término que es MESH. Cuando dice MESH, quiere decir que cuando haga esta búsqueda bibliográfica, el PubMed o el sistema lo va a intentar de buscar a los artículos que tengan incluidos dentro de sus keywords el término asma. Si no lo tiene como keyword, no me va a encontrar esos artículos. Y le damos buscar. Vamos a ver qué pasa. Miren, entonces para el término de asma tengo 142.762 artículos. Es una barbaridad, es obviamente que yo no me voy a poner a buscar entre todos ellos. Pero digamos que queremos buscar asma y obesidad, ¿no? Entonces yo voy a poner acá cómo será obesidad en castellano y me sale que sí, puedo usar el término obesidad y el término en inglés es obesity. Ok, perfecto, le damos copiar. Vamos a ver qué sucede cuando lo pongo esto en el mesh. Le damos buscar y me da 500.000 de artículos para el término de obesidad. Entonces yo quiero saber, digamos, no sé, factor o asociación entre asma y obesidad. Pero vamos a ser un poco más exhaustivos si queremos buscarlos en la parte, digamos, en pediatría o en infantil. A ver, ¿cómo lo pondremos esto? Infancia, a ver, vamos a poner los que nos sale, ¿no? Intoxicación, niñez, de repente pobreza, trastornos, infancia. Vamos a ponerlo como niñez. A ver. Y por ahí nos sale conducta infantil, child. Creo que lo podríamos poner como child nada más. Child. Vamos a ver, vamos a ponerlo entonces solo como child. Y acá me sale, mira, childhood, ¿no? Ahí está, mira, me da la opción de buscar en niños. Vamos a buscar solo niños. Y para niños tengo 316.997.000 artículos. Ok, perfecto. Yo ya he buscado mis términos por separado en el MESH. Una vez que yo ya he terminado de hacer mis términos por separado en el MESH, voy a entrar recién a la página de PubMed, que es el metabuscador de Medline. En PubMed vamos a ir a la parte donde dice Advanced. Entramos ahí y voy a tener aquí abajito las casillas de los términos que yo he hecho búsqueda. Imaginemos que nosotros queremos hacer la búsqueda sobre estos 3 tópicos, sobre estas 3 palabras claves. Imagínense, yo tendría que hacer una lectura de casi 1.000.000 de artículos. No, si sumamos todo, casi nos da 1.000.000 de artículos. Pero la ventaja de la búsqueda bibliográfica avanzada es que yo puedo generar mi pregunta de investigación. Y mi pregunta de investigación, digamos, es que yo quería evaluar la asociación entre la obesidad, el asma infantil, ¿no? O sea, en una población particular. Entonces vamos a empezar con obesos, ¿no? Entonces vamos a agregarlo y hasta aquí. Luego bajamos y yo voy a utilizar los operadores booleanos. Cuando le doy en estos 3 puntitos me va a dar la opción. Lo puedo agregar al término obesidad y fusionarlo con asma a través del operador booleano y o la negación del mismo.
Digamos que yo quiero usar la negación, me va a dar aquellos pacientes obesos que no tengan asma. Me van a recopilar esos artículos, ¿no? De obesos sin asma. Pero si yo le pongo el operador booleano o, me va a buscar todos los artículos que tengan el término obeso y todos los artículos que tengan el término asma. Entonces, al final mi búsqueda, vamos a hacerlo como ejemplo, ¿ya? Al final mi búsqueda me debe dar una sumatoria de estos artículos, de la cantidad de acá. A ver, veamos, le damos search. Y miren, tengo 598.233. ¿Por qué? Porque he utilizado el término o. Al usar el término o, lo que yo voy a hacer es buscar la suma, la unión, la totalidad de los artículos. Muy diferente a que yo haya hecho la utilización de, digamos, el operador booleano y. Si yo uso la y, lo que me va a buscar son artículos que me hablen de obesidad y que al mismo tiempo me hablen de asma. Si no tienen la intersección de ambas, no los va a encontrar. Entonces le damos buscar. Y miren, solo en PubMed tengo 2.889 artículos que tengan como palabra clave la palabra obesidad y la palabra asma. ¿Ok? La importancia del operador booleano, chicos. Si yo uso y, me va a buscar la intersección de ambas, que contenga a ambas a la vez. Si yo uso o, me va a buscar que tenga una o que tenga la otra. ¿Ok? Por eso que llegaba a casi 600.000 artículos, mientras que si uso el i, voy a irme a 2.889. ¿Ok? Pero seamos un poco más exhaustivos. Si habíamos dicho que lo que yo quiero es, vamos a iniciar con obesidad, le vamos a buscar aquellos que tengan asma y sobre todo en una población infantil, ¿no? Childhood. Otra vez le usamos el i porque quiero la intersección de obesidad, la intersección de asma y al mismo tiempo infantil. Le damos buscar y solo tengo 463 artículos. Perfecto, habíamos dicho un criterio de selección de los artículos era el de actualidad y habíamos dicho que esto sea de 5 años. Le ponemos 5 años y me da solo 134 artículos. Mucho más simple, mucho más fácil que yo me pueda leer 134 artículos o revisar 134 artículos para poder recopilar la mejor información actualizada sobre mi tema o mi pregunta de investigación, si era la asociación entre la obesidad y el asma en una población infantil. ¿Ok, chicos? Hasta aquí con lo poco que han visto. ¿Alguna duda, alguna pregunta que tengan? Lo que hemos hecho acá es una revisión muy, muy rápida, muy somera de una búsqueda bibliográfica avanzada. Ahorita vamos a ver un poco más extenso, pero esta parte les ha quedado claro, el paso a paso. Brian, te escucho. Doctor, ¿por qué en la variable asma le ponen entre corchetes el mesh? No había entendido muy bien. Ese corchete del mesh es simplemente nos dice que cuando hagamos la búsqueda bibliográfica lo va a buscar cuando el término asma se encuentre incluido como palabra clave en el artículo. Recuerden las estructuras de los artículos, ¿no? Ustedes, digamos, van a hacer su abstract, el resumen, y siempre, vamos a ver si por acá lo podemos ver, siempre en los artículos que ustedes han leído y han revisado, les piden incluir palabras claves, ¿no? Obviamente estas palabras claves están en relación al tema desarrollado en el artículo. ¿Por qué? Porque estas palabras claves nos ayudan para la búsqueda bibliográfica. Aquí tengo que pagarlo, así que no creo que podamos encontrarlo. Vamos a ver si en SciTab lo encontramos. Vamos a ver un segundo. Justo frente a tu pregunta es por qué le decía que todavía hemos hecho una búsqueda, digamos, somera, bastante rápida, ¿no? Y acá está, mira, ¿qué hemos pedido al metabuscador de PubMed, ¿no? Le hemos pedido que simplemente ahora nos haga una búsqueda cuando tengamos la palabra obesidad, la palabra asma y la palabra childhood o infante como palabra clave o como keyword. Eso quiere decir mesh. Mira el artículo. Este artículo que le he encontrado, dentro de sus keywords, tiene asma, tiene obesidad. Por eso que este metabuscador me ha arrojado a este artículo.
porque dentro de sus keywords tiene tanto a la palabra asma como a la palabra obesidad. ¿Me entiendes? En el caso, el corchete implicaría que ambas palabras tienen que ser en el En este mesh, caso, este o solamente asma. corchete solo lo está buscando para este término de asma. Ahora vamos a ver por qué se ponen los corchetes, por qué tiene estas comillas, eso lo vamos a ver ahora, no te preocupes. Pero lo que quiere decir estos corchetes con el término mesh es que cuando haga la búsqueda del artículo, necesariamente los artículos que tú vas a encontrar van a tener a la palabra o el término asma dentro de ¿dónde? De los keywords. Eso es lo que quiere decir el término mesh en esta búsqueda, nada más. Gracias, doctor. Ok. ¿Alguien más, chicos, dudas, preguntas hasta aquí? Es importante que esto nos quede claro, chicos, porque la revisión sistemática lo van a hacer con esto, la carta al editor lo van a hacer con esto, el proyecto de investigación y su búsqueda bibliográfica avanzada también lo van a hacer con este mismo sistema. Sí, doctor, disculpe. Dime, Bueno, dime, te escucho. lo que pasa es que yo estaba diciendo por qué estaban buscando, bueno, por qué se estaba buscando en el deathmatch las palabras claves, ¿verdad? Si yo lo podía, si en inglés yo lo podía traducir en Google también, ¿no? Pero creo que el Match me va a servir como, yo vi que usted lo copió y él lo pegó en el PubMed para poder buscar, para que sirva como una palabra clave. O sea, ¿es necesario buscarlo en el Deathmatch? Es necesario buscarlo en el DEX, porque como te digo, el DEX me va a dar el término médico. Médico, exacto. Exacto, ¿no? Si yo lo busco en el traductor, me puede dar otro término, no necesariamente el término médico. Y entonces cuando yo lo meta al PubMed, me va a dar otra cosa, pero no voy a encontrar el término médico. Es por eso que yo empiezo todo desde el DEX. Cuando ustedes hagan su carta al editor, cuando ustedes hagan su revisión sistemática, y este artículo les pida que incluyan palabras claves, ustedes no van a poner, no sé, un término, digamos, que usamos mucho en medicina, a ver, cualquiera que se les ocurra. No sé, silbido de pecho, ¿no? ¿Ok? No van a poder ponerlo eso como keyword, porque solo en los keywords podemos poner términos incluidos en el DEX y en el mesh, ¿no? Entonces, digamos, solo podríamos poner sibilante, digamos. A ver, vamos a ver cómo se pone como sibilante. No encontramos sibilante. Vamos a ver cómo que está. Porque esto de acá es el término que es within. Sí, creo que está. Tampoco lo estoy encontrando. Vamos a ver cómo lo encontramos. Tampoco. Vamos a ver. Sibilancia, a ver. Y acá está, ¿no? Mira, es un ruido respiratorio, ¿no? Entonces, si yo quiero hablar sobre sibilancias, en castellano debería ponerlo como ruido respiratorio. Vamos a ver. Y acá está, ¿no? Sibilancia, sibilancias, silbido, silbidos, sonidos respiratorios, sonidos de la respiración. Son todos los sinónimos que yo pudiera utilizar de este mismo término. ¿Ok? Pero, digamos, cuando yo lo utilice este término, vamos a copiarlo como respiratory sound, en el mesh, ¿no? También deberíamos de encontrar lo mismo. Y nosotros sí sabemos que para el mesh existe el término de sibilancia ya especificado, ¿no? Que en este caso es como within. Vamos a ver. Ahí está. Within. Entonces yo pongo el término within y este término necesariamente se está refiriendo a una sibilancia, ¿no? A un silbido. De acá están, mira. Entonces, hay términos que yo al ingresarlos al mesh, ¿no? O al DEX, van a tener otro tipo de representación médica muy diferente a la que yo comúnmente o coloquialmente, tanto en la parte, digamos, hospitalaria, puedo utilizarla. No necesariamente es el término médico para una búsqueda bibliográfica y para incluirlo como un diccionario. Entonces,
yo, según el DEX, no podría poner el término sibilancia, ¿no? Lo podría poner como ruidos respiratorios y me dan como una opción de estas alternativas el uso de cualquiera de ellos, ¿no? Pero, por ejemplo, yo no podía ponerle sibilante, ¿no? Sibilante no me salía. No existe el término, ¿me entiendes? Solo existe como sibilancia. Ahí sí lo encontrábamos, ¿no? Porque acá está el término alternativo, que puede ser tanto en singular como en plural. Por eso es que no podemos utilizar el Google, o no podemos utilizar el Google Translate, o no sé, el Deep Translate, o otras cosas. Tenemos que usar los términos médicos. Sí, doctor, ya le entendí, ya, porque busqué también la palabra y traducía otra cosa, y tiene razón usted. Exacto, ¿no? Entonces, Sí. empecemos con el término en castellano, más cercano a lo que nosotros conozcamos, buscándolo en el DEC. Y una vez que encontremos este descriptor en inglés, ese descriptor en inglés lo llevamos al MESH. ¿Ok? Una vez que yo ya lo haya identificado o haya caracterizado en el MESH, recién voy a hacer mi búsqueda bibliográfica avanzada en la página de PubMed. ¿Ok? Digamos que son esos 3 pasos. ¿Eso entendido? ¿Está claro esto, chicos? Sí, doctor. Y una segunda pregunta, doctor. Dime, te escucho. Ese corchete que salió de Mesh, la misma página lo pone por defecto como palabra clave. Exacto, o sea, si yo, digamos acá, mira, me da respiratory sound, ¿verdad? Pero también yo le puedo restringir, dice, a que solo me dé mesh como el tópico mayor, o sea, que solo me haga la búsqueda de mesh como palabra clave. O sea, cuando yo pongo mesh, es que va a buscar este término como palabra clave en el artículo. Vamos a ver después que yo también puedo agregarle otro tipo de cosas, como vienen a ser los sinónimos del mismo, que son los entry terms. Si yo agrego a este término del mesh, ¿no?, a la palabra clave, un entry term, ¿no?, yo puedo buscarlo tanto en el título como que también diga este término en el abstract. Entonces mi búsqueda bibliográfica va a ser más exhaustiva, voy a agarrar mayor cantidad de artículos, porque ya no solo voy a buscar aquel artículo que tenga la palabra en los keywords, sino aquel que también lo haya puesto de repente en el título, o que por ahí lo ha mencionado en el resumen, ¿se entiende? Pero para eso ya no va a ser mesh, sino cuando yo agregue los entry terms, en corchetes le voy a poner TIAP, título y abstract. ¿No? Sí. Mira, esto es solo para la palabra clave, ¿no? Eso es solo para la palabra clave. Ahora vamos a verlo eso, no te preocupes. ¿Alguna otra duda hasta acá, chicos? Para revisar lo que nos está mencionando Brian sobre el título y el abstract y los entry terms. Los chicos que estaban en la clase pasada, hasta acá todo claro. Sí, doctor. Ok, perfecto. Entonces, para eso nos sirve el DEX, para eso nos sirve el MESH, para encontrar el término en especial que yo voy a encontrar en el diccionario médico. ¿Ok? Muy bien. Veamos, ¿no? Entonces ya hemos visto la estrategia de la búsqueda, para qué y la realizamos, ¿no? Sobre todo para encontrar una información actualizada, una información fidedigna y que me lleve a mí a responder mi duda, mi pregunta de investigación. Si esta pregunta de investigación no es respondida por la información actual que yo encuentre en la literatura, pues perfecto, puedo realizar mi trabajo de investigación. Pero si yo he tenido la duda, hago mi búsqueda bibliográfica avanzada y puedo responder mi pregunta, obviamente ya no voy a hacer mi trabajo de investigación porque ya no tendría esa duda o mi duda se ha resuelto. ¿Ok? Entonces, acá vamos a ver cómo establecer esta ecuación, ¿no? Esto es lo que hemos estado viendo, que se une a través de los operadores booleanos que ya hemos visto cómo ellos van a funcionar. Todo el proceso de una búsqueda bibliográfica avanzada generalmente tiene 8 pasos. Y el primer paso puede ser, creo yo, el más complejo a veces, no lo es tanto, pero sí el más necesario, que viene a ser la pregunta de investigación. Luego esta pregunta de investigación va a cumplir ciertos criterios y una vez establecidos estos criterios yo voy a pasar mis palabras al DEX, al MESH,
buscar los sinónimos, que son los entry terms. Luego haré un etiquetado, subir cada una de estas palabras con sus entry terms, y empezaré a fusionar cada una de mis palabras, ya con los entry terms y demás, a través de operadores booleanos. El resultado de esa búsqueda es mi búsqueda bibliográfica avanzada. Y yo, por último, puedo hacer la extracción de estos mismos datos o de esta búsqueda bibliográfica avanzada a través de un gestor bibliográfico, ¿no? Este puede ser Zotero, puede ser Mendeley, puede ser EndNote, entre otros. Perfecto, entonces, ¿qué cosa es la pregunta o cómo deberíamos nosotros de plantear nuestra pregunta de investigación? La pregunta de investigación viene a ser el punto origen de, digamos, de la realización de un método científico. Recordemos que estas preguntas deben de venir de una duda, de una curiosidad, de una falta de respuesta, de algo que nosotros observamos en nuestro día a día, ¿no? Generalmente a ello es que yo, obviamente con las experiencias previas que pueda tener, con el background, con el conocimiento que ya tengo, me voy a generar preguntas, y si estas no las puedo responder, voy a llevarlas a una búsqueda bibliográfica avanzada. Y si no he encontrado respuesta en esta búsqueda bibliográfica avanzada, pues bueno, podría plantearlo eso como un tema de investigación, ¿no? Para generar ese conocimiento y cubrir ese espacio vacío, cubrir ese hueco que hemos encontrado en la literatura, ¿no? Generalmente, estas preguntas de investigación tienen que cumplir características. Veamos la primera, ¿no? Como habíamos revisado con sus compañeros la clase anterior, nos menciona cómo la obesidad se asocia con la diabetes mellitus en pacientes del servicio de endocrinología del Hospital Nacional 2 de Mayo durante el periodo 2017-2019. ¿Ok? Perfecto. Lo primero que nosotros debemos de ubicar al momento de leer una pregunta de investigación es cuál es mi inicio y cuál es mi fin.